Me ocultaron quién era mi padre. Pero el universo me lo presentó igual. Crecí con una versión cuidadosamente construida de la verdad. Una historia donde los vacíos nunca se llenaban, solo se decoraban con silencios. Mi madre me decía que mi padre había muerto en un accidente cuando yo tenía apenas unos meses. Nunca hubo fotos de él, ni cartas, ni una caja de recuerdos, nada. Solo esa frase automática que ella repetía cuando preguntaba: «Tu papá fue un buen hombre, pero Dios se lo llevó pronto». Con el tiempo, entendí que no se trataba solo del dolor, sino de algo más profundo. Había un muro entre mi madre y ese pasado. Cuando le insistía, su rostro se endurecía y su mirada se apagaba. Decidí, entonces, dejar de preguntar. A los 12 años, una aprende que algunas verdades duelen más que las mentiras. Pero el universo es terco. Y le encanta hacer trizas las historias que uno construye para sobrevivir. Tenía 27 años cuando todo se desmoronó. Mi abuela materna, la única que de vez en cuando dejaba escapar frases extrañas, como «te pareces tanto a tu padre, ojalá las cosas hubieran sido distintas», cayó enferma. Su salud estaba muy deteriorada y fue ingresada en el hospital local. Yo me turnaba con mi madre para cuidarla. Una noche, mientras esperaba en la cafetería, vi entrar a un hombre. Tenía más de 50 años. Vestía un traje gris gastado y llevaba una carpeta bajo el brazo. Su rostro me resultó incómodamente familiar. No lo pensé mucho hasta que, al pasar junto a mí, se detuvo. Me miró como si me conociera. Como si algo en mi cara lo golpeara. «¿Tú eres hija de Clara?», preguntó. Yo asentí, extrañada. Él solo sonrió. Una sonrisa triste. «Pensé que jamás te vería», murmuró. Fue tan repentino que no supe qué decir. Quise preguntar quién era él, pero mi madre apareció justo en ese momento y al verlo, se puso pálida. Se le resbaló el termo de café que llevaba y no dijo nada. Solo lo miró, con una mezcla de rabia, miedo y algo más. El hombre solo asintió, dio media vuelta y se fue. Esa noche no dormí. Sentí que todo lo que había aceptado como cierto tenía huecos demasiado grandes. Y esa mirada que me clavó al pasar, no era la de un extraño. Al día siguiente, enfrenté a mi madre. Le pregunté directamente quién era ese hombre. Ella negó todo, como era de esperarse. «Un viejo conocido, nada importante», dijo. Pero la voz le temblaba. Y las manos también. Esa misma semana, mientras cuidaba a mi abuela, me senté junto a su cama y con voz baja le dije: «Abuela, sé que me han mentido, ¿quién era ese hombre?». Ella parpadeó lentamente. Luego me agarró la mano. «Lo siento, hija, era tu padre». Todo giró. Mi mundo, mi identidad, mis recuerdos. Todo se volvió una espiral confusa. Mi madre me había mentido toda la vida. Y mi verdadero padre no solo estaba vivo, sino que vivía en el mismo maldito barrio. Mi abuela, con voz entrecortada, me explicó que cuando mi madre quedó embarazada, él, Tomás, ya estaba comprometido con otra mujer. Mi madre no quiso interponerse y decidió criarme sola. Pero esa no era toda la verdad. Resultó que Tomás quería reconocerme, pero la familia de él presionó, amenazó con desheredarlo. Mi madre se encerró en su dolor, lo bloqueó de todo y le negó cualquier acceso a mí. Y cuando él intentó buscarme, años después, ella ya había tejido una mentira demasiado sólida. Yo era esa mentira. Durante días no pude hablar con mi madre. No sabía si gritarle, llorar o simplemente desaparecer. Me dolía el pecho como si me hubieran quitado el aire. Finalmente, reuní el valor y fui a buscar a Tomás. Me temblaban las piernas, pero necesitaba escuchar su versión. Su casa estaba a solo 7 cuadras de la nuestra. Me recibió con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. Me invitó a pasar. Era un hombre sencillo, de voz pausada. En su sala había una foto de un niño pequeño. «Mi otro hijo», me dijo. «Tu hermano». Nos sentamos. Y me contó su verdad. Él me buscó durante años. Le escribió cartas a mi madre que nunca recibí. Intentó contactarse con mis abuelos, pero ellos también se cerraron. Cuando su esposa se enteró, le prohibió seguir buscando. Se divorció años después. Y entonces volvió a intentar. Pero mi madre ya había desaparecido de su radar. Hasta ese día en el hospital, cuando me vio y supo.
Pasamos horas hablando. Lloramos. Reímos. Me mostró una cajita llena de recortes, fotos mías que había conseguido a escondidas, dibujos que hice en la escuela y que alguien le dio. Lo había guardado todo. Y yo no supe cómo sentirme. Estaba rota y completa al mismo tiempo. Cuando regresé a casa, mi madre me estaba esperando en la sala. Sus ojos estaban rojos. Me dijo que lo hizo para protegerme. Que tenía miedo de que él me rechazara. Que quiso evitarme el dolor. Le dije que el dolor más grande fue crecer con una mentira. Y no me respondió. Solo bajó la mirada, como siempre hacía. Desde ese día, las cosas no volvieron a ser iguales. Pero al menos, ya eran reales. Tomás y yo empezamos a vernos cada semana. Me presentó a mi hermano, que al principio fue muy distante, pero con el tiempo me aceptó. Era extraño entrar a esa familia a destiempo. Como si llegara a una película en la mitad. Pero encontré espacio. Y eso, para mí, era nuevo. Una noche, semanas después, soñé con mi infancia. Soñé que un hombre me abrazaba, me enseñaba a montar bicicleta, me aplaudía en una graduación. Al despertar, lloré. No por lo que había perdido, sino porque, al fin, podía imaginarlo. Y eso, para mí, ya era mucho más que una mentira. Desde ese día, empecé a mirar todo con otros ojos. Las fotos en la sala ya no eran solo decoraciones familiares, eran omisiones cuidadosamente seleccionadas. Cada recuerdo de infancia cargaba ahora una sombra nueva. El cumpleaños donde no había una figura paterna, los festivales escolares donde mi madre fingía que no le importaba ir sola, las veces que me dijeron no preguntes más cada vez que insistía con ese tema. Todo cobró un nuevo matiz. Pero lo más doloroso no fue solo la mentira, sino ver que, en el fondo, mi madre todavía justificaba su decisión. Para ella, su silencio fue una forma de control, de castigo, de mantener su mundo tal como ella lo necesitaba. Y yo, sin saberlo, había sido un instrumento de ese control. Comencé terapia. No porque no pudiera con la carga, sino porque no quería heredar esa forma de relacionarme con la verdad. La psicóloga me dijo algo que se me quedó grabado. Cuando los adultos deciden no contarle la verdad a un niño, no lo protegen, solo posponen su dolor. Y tenía razón. Hablar con Tomás me ayudó a ver el otro lado. Él no era perfecto. Tenía culpas, errores, y también decisiones cuestionables. Pero al menos lo intentó. Durante años, su forma de ser padre fue buscarme incluso cuando se le cerraban todas las puertas. Nadie me había dicho eso. Nadie me había contado que alguien sí me quiso. Una tarde, en una de nuestras visitas, me llevó a una bodega pequeña al sur de la ciudad. Allí tenía una especie de taller. Era escultor en su tiempo libre. Me mostró una figura tallada en madera de una niña en bicicleta. Te soñé así una vez. Y la hice para no olvidarlo. La tomé entre mis manos y no pude hablar. Sentí que mi infancia, la que me negaron, al menos existía en la memoria de alguien más. Con el paso de los meses, nuestra relación fue creciendo. No sin tropiezos. Había muchas heridas abiertas, silencios incómodos y preguntas que no siempre sabíamos cómo formular. Pero estábamos dispuestos a sanarlo. Y eso bastaba. Mientras tanto, con mi madre la relación se volvió un campo minado. Ella intentó retomar el control como siempre, con sus formas sutiles de manipulación emocional. Una vez me dijo, «Vas a cambiarme por el ahora». No supe si reír o llorar. Le respondí simplemente, «No se trata de cambiar, se trata de saber la verdad». Empezó a haber distancia. No hostilidad, pero sí una separación emocional inevitable. Ella vivía anclada a sus decisiones, y yo necesitaba salir de ellas para seguir creciendo. Me dolía, sí. Pero también me sentía libre. Años después, ocurrió algo que terminó de cerrar el círculo. Una tarde, Tomás me llamó nervioso. Me dijo que su hijo, mi hermano, había tenido un accidente leve, y que estaban en la sala de urgencias del mismo hospital donde lo vi por primera vez. Fui corriendo. Al llegar, lo encontré sentado en la misma cafetería donde lo conocí. Esta vez no me miró como a una desconocida. Esta vez me abrazó. Entré a ver a mi hermano. Estaba bien, solo una pierna fracturada. Pero lo que más me conmovió fue cuando me presentó a la enfermera como mi hermana. Así,
Sin dudarlo. Yo no lo esperaba. Fue un momento simple, pero para mí significó una reparación enorme. Al salir, miré a Tomás y le dije, gracias por insistir en buscarme. Y él, con los ojos húmedos, me dijo, gracias por encontrarme. Esa noche volví a casa. Me serví una copa de vino, me senté frente a una vieja libreta y comencé a escribir todo. No para reprochar, ni para juzgar, sino para recordar. Para que algún día, si tengo hijos, sepa qué significa callar, pero también qué significa sanar. El universo puede tardar, pero nunca olvida lo que te debe. Y a veces, devuelve lo que te robaron, en la forma más inesperada.